Entonces, hoy día vamos a definir calor y trabajo. Y me voy a ir además con la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Si nos animamos, entramos un poquito más a lo que son procesos, que es donde tenemos que analizar los cambios que suceden en la sustancia o en la materia cuando ocurren ciertas transformaciones, ¿no? Que ya lo hemos visto de manera, podemos decir, incipiente cuando trabajábamos con gases ideales, pero hay otros procesos además. En los procesos me voy a centrar, si es que nos alcanza el tiempo, en lo que es gases ideales. Entonces empecemos con lo que es trabajo. Empecemos a definir trabajo. Trabajo, vamos a definirlo como una, termodinámicamente, ¿ya? Como una interacción energética entre un sistema y sus alrededores, pero acá viene la condición más importante. Capaz de originar desplazamientos, de uno o de un cuerpo externo. Capaz de originar desplazamientos de un cuerpo externo. Si yo tuviese un motorcito, vamos a imaginarnos que este es un motorcito. El motor, entonces, es un sistema que transfiere trabajo, pero desde el sistema, ¿sí? A veces también hay sistemas que reciben trabajo. Por ejemplo, una bomba. En el caso de una bomba, ¿no? Necesita energía para empezar a moverse. Ahí consume trabajo. A veces el trabajo no es tan evidente, pero sí es capaz de originar desplazamientos de cuerpos externos, entonces lo tomamos como tal. Es una interacción energética, ¿ya? Entre el sistema y sus alrededores. La otra forma de interacción energética que habíamos dicho, ¿no? Termodinámicamente, es el calor y trabajo. Son estas dos. Definir el calor es un poco más difícil, pero vamos a intentarlo. Haremos algo similar a lo que ya hemos puesto aquí. También es una interacción energética. Igualmente, entre un sistema y sus alrededores, capaz de modificar la actividad molecular de la sustancia
capaz o de las sustancias. Solamente capaz de modificar su actividad molecular. Aquí, ¿por qué decía que a veces es un poco, no es tan fácil? Porque hay condiciones de calor que no necesariamente se acompañan con cambios de temperatura. Aunque con lo que dije en la clase pasada, debería ser así, ¿no? Si agregó calor, elevo la temperatura. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cubeta de agua y cambia de sólido a líquido, si tuviese acá hielo, eso ocurre a 0 grados centígrados, sin cambios de temperatura. Pero necesito un calor para que cambie de estado. Cuando nosotros tenemos la transformación del vapor líquido, ¿no? O de líquido a vapor, igual, necesitamos que se intercambie calor, en este caso entreguemos calor, para que cambie de estado. Pero ese cambio de estado se da sin cambios sin variaciones de temperatura. Entonces, hay dos formas de calor. Hay dos formas de calor. El calor se transfiere o se puede transferir con o sin cambios de temperatura. Con o sin cambios de temperatura. Cuando el calor se transfiere con cambios de temperatura, le llamamos calor sensible. Calor sensible. Se da, ¿no?, con variaciones de temperatura. Y cuando el calor no se acompaña de cambios de temperatura, se le llama calor latente. Calor latente. Calor que se da sin variaciones de temperatura. Esto, para agregarlo, ¿no? Para agregarlo de una manera ordenada, se evalúa de la siguiente manera. ¿Cómo evalúo el calor sensible? El calor sensible lo evalúo como M, calor específico, por variaciones de temperatura. Es lo que ustedes sabían ya desde que decidieron ser ingenieros y se pusieron a estudiar ingeniería, ¿no? Masa, calor específico por cambios de temperatura, calor. Y este calor latente, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa el calor latente? El calor latente vamos a ponerle Q sub L, la masa por la variación de entalpía específica latente. Esto vamos a ir acostumbrándonos poco a poco. Algunos le llaman calor latente específico. Este de acá también le llaman calor latente específico. ¿Cómo se da? Se da en unidades de energía por unidad de masa. Entonces, cuando lo multiplicamos por la masa, ya quedan unidades de calor, ¿no?
calor latente específico. Este calor latente específico es específico no solamente por el tema de que está por unidad de masa, que eso ya le da su nombre, sino que también es diferente según el cambio de estado que se origina, ¿no? Si es de sólido a líquido, si es de líquido a vapor, etc. Entonces, calor específico, ¿no? Por cambio de estado físico, por cambio de estado físico que se dan a temperatura, constante. Estos cambios físicos se dan, ¿no? Cambios de estado físico se dan a temperatura constante. Hasta allí, ¿alguna consulta? En relación a sus preguntas, ya sabemos entonces que el calor latente, ¿no? Es un calor latente específico porque se refiere por unidad de masa. Este latente hace referencia a que es un calor que está acompañando a una situación, ¿no? Un cambio muy lento que es el estado físico de la sustancia. Y sabemos que se acompaña de un proceso isotérmico, digamos así. Como decía ya uno de sus compañeros, en cada punto que se produce este cambio físico, la temperatura no se altera, pero sí hay una transferencia de calor. Y hay una duda en relación al calor específico que estamos usando aquí arriba, ¿no? En unidades es diferente, joules por cada kilogramo y por cada unidad de temperatura, que en este caso utilizamos grados centígrados. Hay quienes también lo expresan en los textos como unidades de joules o kilojoules. Vamos a usar joules nosotros por grado Kelvin. En ambos casos tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque las variaciones de temperatura en grados centígrados son iguales a las variaciones de temperatura en grados Kelvin. Dado de que para subir a grados Kelvin, en la temperatura, digamos, inicial, le sumo 273.15. En la temperatura final también le sumo 273.15. Cuando hago la diferencia, esos dos elementos que le ven terminan simplificándose y entonces el calor específico en el sistema internacional, que debería estar por grados Kelvin, coincide, ¿no? Cuando hablamos en unidades, cuando aparece en la temperatura bajo los grados centígrados. ¿Por qué? Porque las variaciones de temperatura en ambas escalas son idénticas. Entonces, estas unidades, fíjese, que es diferente a esta unidad del calor latente específico. Calor latente que se evalúa para, como una introducción, estoy dando ya a una termodinámica más, la que es más profunda, como la variación de entalpía. La variación de entalpía en el estado físico anterior y la entalpía en el nuevo estado físico. En estado sólido, si fuera el caso, al estado líquido, o desde el estado líquido hasta el estado sólido. Pero normalmente lo podemos encontrar como un solo dato. ¿Eso responde a su pregunta? Bien, entonces teniendo ya clarificadas las cosas o las definiciones de calor y trabajo, vamos a ir con la oferta
siguiente, ¿no? Que se hizo, es la primera ley. La primera ley de la termodinámica, pero esta primera ley, así como lo vamos a enunciar, es válida para sistemas cerrados. ¿Qué significa un sistema cerrado? Lo colocamos. ¿A qué me refiero cuando digo que mi sistema es un sistema cerrado? Un sistema es cerrado cuando intercambia energía, pero no se produce intercambios de masa. Elementos, podemos decir así, sistemas que tienen, ¿no? Los elementos de masa constante, cuerpos que no disminuyen su masa ni incrementan. Los motores, las bombas, podríamos tomarlo como un sistema cerrado. Un motor eléctrico, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que vamos a enunciar ahora es válido para sistemas cerrados. Antes de eso, hagamos vamos a describir un acuerdo, puedo decir así, ¿no? Un acuerdo, un convenio de signos para calor y trabajo. El convenio que voy a utilizar antes de ir a la primera ley es el convenio que toma la norma Yupa, ¿no? Entonces, el calor será positivo si calienta al sistema. Vamos a tomar en cuenta esto. Si calienta el sistema, es positivo. No digo que se produzca con cambios de temperatura, si lo calienta. Si lo calienta, podría ser con o sin variaciones de temperatura, pero si el sistema se abriga, en un término más común, ¿no? Si el sistema tiende a abrigarse, entonces ha recibido un calor positivo. El trabajo también va a ser positivo siempre y cuando el sistema es el que suministra trabajo y suministra energía o si logra desplazar, a ver, vamos aquí, un poco difícil, si hace trabajo, con trabajo mismo no me conviene definirlo mucho, el trabajo es positivo, si la interacción energética, que ya sabemos que es trabajo, ¿no? Si esta interacción energética va desde el sistema hacia los alrededores.
de dólares. En resumen, el calor es positivo si ingresa al sistema. Si ingresa al sistema. En menos palabras es mejor. El trabajo es positivo si sale del sistema. Entonces, voy a tener aquí una condición graficada para un sistema cualquiera, en donde voy a tener interacciones positivas y acá interacciones negativas. ¿Cómo sería una interacción positiva para el trabajo? Para el trabajo, positiva, si el trabajo sale del sistema. Trabajo. Este trabajo es positivo. ¿Cómo sería una interacción positiva, ¿no? Una interacción energética positiva de calor? Si este calor más bien ingresa al sistema. Si este calor ingresa al sistema. Y al revés, pues no. Al revés, los sentidos de energía invertidos me darán signos negativos. Vamos a verlo. Si el sistema pierde calor, es decir, no está calentándose, se está enfriando el sistema se está enfriando, este calor es negativo. Y si el sistema consume trabajo desde afuera, este trabajo también es negativo. Muy bien. Me parece que esta gráfica habla mejor que todas estas palabras que intentaba yo decirles por aquí. Esto está un poquito de acuerdo con lo que decíamos en las leyes de conservación. Energías que entran positivas, energías que salen negativas, ¿no? Entonces, pero aquí eso no es tan evidente por el tema de los signos. Sin embargo, acostumbrémonos a este convenio, que además ya es un convenio internacional, como vuelvo a repetir. Muy bien, ahora sí la primera ley. Ahora sí la primera ley. Enunciado de la primera ley. Cuando nosotros nos detenemos a analizar interacciones energéticas y esto lo acompañamos del principio de conservación de la energía, podríamos vernos tentados a decir que si yo a un sistema determinado, ¿no? Que sería solamente esta parte de acá, le doy calor, puedo convertirlo completamente en trabajo. Sería bonito. Porque si eso fuese así, entonces lograríamos hacer lo siguiente. Aprovechar ese trabajo, aprovechar ese trabajo en forma de energía y convertirlo completamente en calor por un mecanismo X, ¿no? O por un proceso por ahora imaginario, y entonces tendríamos una máquina de movimiento perpetuo, que de calor convierte a trabajo, ese trabajo lo convierte en calor, y así las trabajaría de manera continua, sin generarme más gastos y sin desperdiciar energía. Pero fíjense ustedes que dentro del sistema yo tengo materia, que puede ser incluso una mezcla de sustancias, ¿no?
Y cuando estas sustancias dentro del sistema consumen este calor, modifican su condición interna, modifican la condición interna de la sustancia y del sistema, para hacer posible la interacción energética en forma de trabajo. Por ejemplo, si fuese un dispositivo simple como una olla de agua, en la cual en la parte superior le vamos a colocar una tapita deslizante para convertir todo el calor que le doy a esta ollita en trabajo, la sustancia necesita cambiar de su estado líquido a su estado de vapor para recién hacer posible este trabajo. Esa condición interna consume, ¿sí?, una fracción de energía que se le dio en términos de calor. Y no es posible, esto ya está demostrado, se ha analizado, convertir todo el calor en trabajo. No se puede. Cuando nosotros evaluamos esta condición de calor y lo restamos con trabajo, es diferente de cero. Y para sistemas cerrados, no es más que la variación de la energía interna del sistema. Y hay un compañero que se nos adelantó la clase pasada con este término, ¿no? Esa energía interna está vinculada a la condición de su energía térmica interior. Y cuando hablo de energía térmica, no solamente hablo de temperaturas, estoy hablando de energía de actividad molecular, energía cinético-molecular, en fin. Variaciones de temperatura, cambios de energía potencial, ¿no? Esos cambios de su energía interna térmica interior le llamamos energía interna, ¿sí? Y es una energía que se consume sí o sí, repito, para hacer posible las interacciones de calor a trabajo. Entonces, ¿quién es Q? ¿Quién es Q? Es para nosotros, entonces, en adelante, la energía interna del sistema. Energía interna del sistema. Y esto funciona, ojo, para sistemas también abiertos en alguna medida, que ya no es simplemente energía interna, como ustedes, como personas, por ejemplo, como sistemas. Ya hemos visto que la termodinámica tuvo una serie de posibilidades cuando hablamos de sistemas. Cuando tomamos alimentos, lo hacemos para poder desarrollar actividad física. Pero no todo lo que consumimos se convierte en actividad física. Hay parte de esa energía que necesita nuestro cuerpo para activar los mecanismos metabólicos, de circulación, de supervivencia, en fin, muchos. La actividad cerebral es necesaria para que esa energía consumida se pueda convertir en una actividad física. Igualmente, en los sistemas abiertos, en este caso hay ingesta de materia,
no se puede convertir completamente la energía consumida en forma de calor o de calorías, hablemos así, en trabajo. Es imposible. Si eso pasara, dejamos de existir. Primera ley de la termodinámica, en resumen, las variaciones de calor y trabajo, ¿no?, se ven reflejadas en cambios de la energía interna del sistema. Muy bien. Bien. Revisada entonces las interacciones energéticas de calor y trabajo, la forma como se dan esas interacciones energéticas en un sistema cerrado, vamos a concluir el tema en pocos minutos con algunos procesos termodinámicos que se acompañan fundamentalmente, ¿no?, en gases ideales. Entonces, procesos termodinámicos enfocado a gases ideales. A gases ideales. Entonces, vamos a definir el tipo de proceso, su nombre, ¿no?, su evaluación formal, la evaluación o la relación numérica, ¿qué le ponemos? La fórmula, una palabra para ustedes, ¿no? Su fórmula, ¿cuál es su fórmula? Y de repente sea necesario hacer algún comentario adicional como una información adicional. Información adicional. En algunos casos va a ser necesario. El primer proceso, ¿no?, que todos van a ser enfocados a gases ideales, entonces, y que por tanto cumplen con la ecuación respectiva de estos gases, va a ser el proceso de presión constante. Entonces, a ese proceso se le llama isobárico. Cuando el proceso es isobárico, si la presión es constante, la relación temperatura-volumen o volumen dividido entre la temperatura es constante, ¿no? Aquí, gases ideales, y nuevamente aclaro también en sistemas cerrados, donde la masa es constante y R es constante, entonces se va a cumplir esto. El otro proceso es el proceso a volumen constante, el proceso isométrico. La relación presión a temperatura es constante, ¿no? Aquí, para que no quede vacío, vamos a definir que esto es presión constante y este nombre isométrico, volumen constante. El otro proceso es el proceso que tengo presión, volumen, temperatura. El proceso isotérmico. El proceso isotérmico. Temperatura constante. Entonces aquí aparece como un producto. El producto presión-volumen es constante, ¿no? Aquí lo que se mantiene constante es la temperatura. El proceso que quiero abarcar ahora
o lo de los procesos adicionales que quiero agregar a los que ya habíamos mencionado también antes, es el proceso adiabático. ¿A qué se refiere este proceso adiabático? O más bien, sin intercambios de calor. Sin intercambios de calor y variaciones de presión, volumen y temperatura. Cambian las tres propiedades, pero no hay transferencias de calor. No hay transferencias de calor. Para este caso, la formulita es PV a la K. La información adicional para este caso es de que K es el calor específico del gas a presión constante dividido entre el calor específico del gas a volumen constante. Y también se puede verificar que la relación entre los dos es que su diferencia es el valor de R. Entonces, esta información sí es una información útil y a esto yo apuntaba cuando había esta columna. Entonces, tenemos hasta ahora 4 procesos, ¿verdad? Y faltaría un último, el proceso politrópico. El proceso politrópico. Esto, como fórmula, tiene un coeficiente n, donde n es el exponente del proceso politrópico, que podría ser diferente acá, por lo general es mayor que acá, luego les explico por qué, y acá se da con transferencias de calor y trabajo, este último, y n es diferente de K. Cuando nosotros dibujamos este proceso, que es nuevo, en un diagrama, presión-volumen, el proceso PV a la 1 constante o isotérmico aparece como una hipérbole equilátera. El proceso adiabático aparece como PV a la K constante. Y cuando tengo el proceso politrópico, va a aparecer como una hipérbola mayor cuando n es superior que K. Por favor, yo les invito a tomar estas relaciones. N igual 1, 1.4 y 1.5. El 1.4 lo estoy tomando como el valor de K del aire. Y para volúmenes que van desde 0 hasta, vamos a ponerlo diferente, que pueden ir desde 0 hasta 10,
¿no? Con una presión evaluada por la siguiente formulita, donde esta constante háganle que valga 100, entonces la presión va a ser la presión en cualquier punto del diagrama por el volumen elevado a la n debe dar de 100. Y acá van a tener la función como si fuese P en términos del volumen. Si ustedes grafican esto con diferentes n's, van a darse cuenta de estas tendencias que yo les estoy mostrando